Atención, el Estado Islámico se ha pronunciado y pidió seguir atacando a los infieles del mundo. Sí, así lo mencionó. Diversos medios internacionales se hicieron eco de esta noticia porque el Estado Islámico, con información de la agencia EFE, esto fue dado a conocer el 31 de julio y lo pronunció así el Estado Islámico, y cito: así como ellos aterrorizan a los musulmanes en la tierra del Islam, así debes aterrorizar a los infieles sus tierras. Pero diferente de ello, nuestro error debe ser justo, una respuesta equitativa a sus crímenes contra el Islam y la nación musulmana. Así reza un fragmento del último artículo de la revista del Estado Islámico. El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico pidió a sus seguidores que sigan atacando a los infieles en cualquier parte del mundo. En el último número de su revista en inglés, Davik, publicada el domingo 31 de julio en internet, la publicación, que este mes se titula Rompe la Cruz o Break the Cross, alaba los últimos ataques terroristas perpetrados por los soldados, si así los llaman, los soldados del Estado Islámico en Alemania, Francia, Estados Unidos y Bangladesh, que según la población han dejado más de 600 muertos y heridos. Davik habla de los soldados escondidos del califato, en referencia a los denominados lobos solitarios. Así llaman a los soldados escondidos del califato. Lobos solitarios, personas que actúan sin apoyo de una organización, que actúan solitariamente, como por ejemplo el que perpetró el atentado en la discoteca Pulse de Orlando, Omar Mateen, o el que perpetró el atentado en Niza con el camión, y asegura que estos han recibido órdenes de atacar sin demora, al mismo tiempo que muestra fotografías de los mencionados ataques. Así como ellos aterrorizan a los musulmanes en la tierra del Islam, así debes aterrorizar a los infieles en sus tierras, pero a diferencia de ellos, nuestro terror debe ser justo, una respuesta equitativa a sus crímenes contra el Islam y la nación musulmana, se insta en la revista digital. Así como ellos matan a los musulmanes por error en su guerra contra los mujahidin, que son los guerreros santos, es cada vez más obligatorio para vosotros atacar a las naciones cruzadas y sus ciudadanos en sus patrias, como lo han hecho los soldados del califato. Así asegura un artículo y cita los nombres de algunos de los atacantes. Claramente, esto es una matriz ideológica, la de ISIS, una matriz ideológica que propugna una visión depurativa y unilateral del mundo. Básicamente lo que ISIS propone es que exista una humanidad pero sin Occidente. Por ello tiene una visión depurativa, de castigo, de acabar y de exterminar con la sociedad occidental y toda creencia y cultura occidental que no sea del Islam y que no sea de Oriente o del Medio Oriente, una visión unilateral que sin duda alguna se basa por imponer una matriz ideológica, una matriz de opinión y un mensaje radicalizador que se basa en conexiones y cables de mensajes en las redes y páginas web encriptadas hacia estos lobos solitarios que se despliegan como elementos posicionales no afiliados directamente, pero sí con cierta referencia ideológica, con mensajes radicalizantes o radicales y con órdenes recibidas por ellos, por lo menos indirectamente, aunque no formen parte de la estructura organizacional ni orgánica de ISIS, pero aún así hacen parte de ISIS y los llaman lobos solitarios, los soldados escondidos del califato, pero los que están directamente involucrados, como las células yihadistas que son enviados desde Irak, Siria, entran por la costa en Europa, la costa francesa, procedentes del norte de África, también de Yemen, de Libia, de esos territorios, emigran a territorio europeo para actuar de manera conjunta. Esos son los guerreros santos, pero por ello ISIS se vale del supuesto de que Occidente ha perpetrado ataques en Medio Oriente, y eso es innegable. Recordemos la invasión de Estados Unidos en Irak. Pero, con base en ello, ISIS asegura que Estados Unidos, por ejemplo, y que los países occidentales, las potencias occidentales, han atacado al Islam, que han atacado a la religión, cuando en realidad han atacado a los terroristas que creen tener una visión correcta de esa religión, más no a la religión. Porque si bien el Islam ha sido estigmatizado por culpa de ISIS, de Al Qaeda, más que todo de ISIS, no es la religión el problema, sino los que interpretan esa religión con una ideología extremista, la rama sunita más radical y putrefacta, con una variante wahabista del Islam, lo que ha hecho que la religión, que el Islam sea estigmatizado,
Pero no es el problema el Islam, y no ha atacado Occidente al Islam, sino a quienes quieren profesar un Islam. No al Islam en sí, aunque ellos crean que en realidad están atacando al Islam porque los atacan a ellos. Y ellos, según su visión, son representantes del Islam y son el Islam personificado en la tierra por órdenes de Alá y del profeta Mahoma. Es la visión que propugnan, pero es de alguna manera una ideología de la cual no se van a apartar, y es por ese motivo que es imperativo, antes de que esa religión se torne más radical y extremista de lo que ya es, y parece imposible que sea peor, pero puede seguir siendo peor. Es importante que la estrategia no se base únicamente en una política belicista, en ataques, en bombardeos, sino que se base en ser más inteligentes y atacar el punto neurálgico del problema, que no es la distribución de lobos solitarios o de células yihadistas, no, es el mensaje. Y si se logra atacar el mensaje de ISIS y se logra contrarrestar esa ideología depurativa y unilateral del mundo, bloqueando ese mensaje radicalizador a través de políticas de telecomunicaciones, intercambio de información de agencias de inteligencia de países de la coalición internacional entre Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, que no forma parte de la coalición, pero que haya cooperación internacional en materia de intercambio de inteligencia, de unión de agencias de inteligencia y servicios de inteligencia para crear políticas de telecomunicaciones que ataquen el mensaje y que puedan adentrarse en las webs encriptadas de ISIS, a través de las cuales envían esos mensajes radicalizantes a sus lobos solitarios y seguidores y milicianos, para que una vez se corte el mensaje no haya quien pueda radicalizarse y no perpetre estos atentados, porque ISIS le dijo que si lo haría sería recibido en el paraíso por Alá, por Mahoma, y que sería recompensado, y que sería así y moriría por el Islam, por la religión, por la creencia y más que todo por Alá. Si se ataca el mensaje, se puede de alguna manera ser más inteligente que ISIS e ir disminuyendo la cantidad de lobos solitarios que hay, que tanto daño han hecho en Europa, también como sucedió en Orlando, Niza, y los atentados que han sido perpetrados por grupos ya mayoritarios como los de París, los dos que hubo en París, también el atentado en Bruselas, el atentado en el aeropuerto de Ataturk en Estambul, Turquía, y para usted de contar. Esa es la estrategia que debe aplicarse, pero sí, aún así, el Estado Islámico ha llamado y pidió seguir atacando a los infieles del mundo. Veremos si esos infieles del mundo sabrán cómo responder a ese llamado completamente macabro del autodenominado Estado Islámico de Irak y Siria.